Hola a todos, bienvenidos al evento de hidrógeno verde, perspectivas y oportunidades para Latinoamérica y Europa. Tenemos el gusto de recibirlos en este importante tema, para hablar de este importante tema en el día de hoy. Yo soy José Miguel de la Calle, soy el director de la práctica de Derecho Público en la oficina de Bogotá de Garrigues y les comento sobre cómo vamos a abordar el tema. En una primera instancia vamos a mirar, vamos a tener un conversatorio entre Luis Felipe Merino, que es uno de los socios de la oficina de Chile, que es la persona encargada de los temas de Money y que en virtud de ese campo tiene una importante experiencia en temas de proyectos de energía. Y Luis Felipe estará conversando con el biministro de Energía y de Minas de Chile, quien es una persona que tiene una larga experiencia en el sector público chileno, en otros cargos de similar relevancia, y que además pues tiene una hoja de vida eh, muy destacada. Tomó sus primeros estudios en la Universidad de Harvard, donde obtuvo el título de administrador de empresas y administrador público, y con él se hará este primer conversatorio. Y luego, en un segundo segmento, tendremos un panel de varios expertos, algunos pertenecientes a Garrigues y otros de otras firmas muy importantes, y allí vamos a tener la oportunidad de mirar el tema no solo desde la perspectiva jurídica, sino también desde el lado técnico y desde otros puntos de vista. Y por lo tanto, pues bienvenidos. Espero que disfruten el evento y que puedan aprovecharlo al máximo. Muchas gracias. Buenos días a la gente que se conecta desde Latinoamérica, buenas tardes a los que se conectan desde Europa. Muchas gracias por conectarse a este webinar que hemos denominado Perspectivas y Oportunidades en Hidrógeno Verde en Latinoamérica, organizado por Garrigues. Yo soy Luis Felipe Merino, socio de la oficina de Santiago de Chile, y me corresponde dar inicio a la primera parte de este seminario, que va a ser seguido después por un panel con invitados muy interesantes que van a discutir sobre las perspectivas y el rol que debería tener el sector público y el sector privado para el desarrollo de una industria en el hidrógeno verde. En esta primera parte tenemos la suerte de contar con Juan Carlos Llobet, quien es viceministro de Minería y Energía de la República de Chile, y quien desde ese ministerio ha, la verdad, trabajado fuertemente por, de alguna manera, cambiar la matriz energética de Chile, fomentando e incentivando el continuo desarrollo de las energías renovables no convencionales, por las que se ha caracterizado Chile en el último tiempo, acelerar la descarbonización, ir perdiendo o ir reduciendo la dependencia de combustibles fósiles en Chile, y en esa línea ha diseñado e impulsado fuertemente la energía nacional, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que es algo que ha copado bastante la agenda de este ministerio. Entonces, la primera pregunta que yo tenía para el ministro, junto con darle la bienvenida, es ¿por qué el hidrógeno verde? ¿Por qué este foco y esta insistencia en comunicarlo, algo que hace solo un par de años atrás, al menos en Chile, nadie tenía en su radar? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los que están conectados. Gracias, Luis Felipe, por la invitación. Me da gusto que nos reencontremos aquí. Con Luis Felipe tengo una amistad de muchos años, así que me da mucho gusto poder compartir este espacio contigo y a través de esta conversación con todos los que nos están viendo. Quizá partir diciendo una cosa que es obvia, pero creo que es importante enfatizar, y es que el sector energía en Chile y en el resto del mundo está en el corazón del desafío de cambio climático que tenemos en los años que vienen, ¿no es cierto? El sector energía genera entre un 70 y un 80% de las emisiones que generan el cambio climático, y por lo tanto, si nosotros no somos capaces de transformar de manera muy profunda y muy acelerada la forma en que producimos y consumimos energía, no vamos a ser capaces de parar este problema a tiempo y vamos a heredarle consecuencias muy negativas a las futuras generaciones. Eso es obvio, pero a mí siempre me gusta partir por ahí porque es bien importante entender eso. Nosotros en Chile lo que estamos haciendo en esencia,
que es lo que están haciendo la mayoría de los países del mundo, es limpiar nuestra matriz de generación eléctrica, ¿no es cierto? Como decía Luis Felipe, retirando las centrales a carbón en el caso nuestro y reemplazándola por energías renovables, para después usar esa electricidad limpia y barata en otros sectores de la economía para reemplazar a los combustibles fósiles, en el transporte con electromovilidad, en los hogares con calefacción eléctrica, por ejemplo, en el caso de Chile reemplazando la leña en la zona sur, que genera mucha contaminación, en la industria reemplazando otros combustibles fósiles. Y esa es como la esencia de nuestro plan de carbono neutralidad. Pero ese plan, que es parecido al que tienen otros países, tiene un problema básico, y es que la electricidad funciona en la mayoría de los sectores de la economía, pero no en todos. Hay algunos lugares de la economía que son muy difíciles de electrificar, en los que es muy difícil reemplazar a los combustibles fósiles por electricidad. Uno de esos sectores, por ejemplo, es el transporte pesado o de larga distancia, porque hay bastante consenso técnico en que ahí las baterías no funcionan porque son muy pesadas, ¿no es cierto? Otros sectores son algunos sectores industriales que requieren mucha temperatura, por ejemplo, en la producción de acero o de cemento. Ahí usar electricidad no funciona. Entonces, en este plan hay como un eslabón perdido, que es cómo resolvemos el problema de descarbonizar, sacar los combustibles fósiles de esos segmentos. Y es ahí donde el hidrógeno verde ha aparecido, y esto no solamente en Chile, en todos los países del mundo, como una gran oportunidad de suplir ese eslabón perdido, ¿no es cierto? Las estimaciones dicen que al 2050, entre un 15 y un 20%, incluso hay estimaciones que dicen que más, de la demanda global de energía va a ser provista por hidrógeno verde y sus derivados. Podemos hablar de los derivados después, pero hablamos de amoníaco, combustibles sintéticos. Entonces, Chile está empujando muy fuerte este tema porque va a ser una parte esencial de nuestro propio plan de carbono neutralidad, ¿no es cierto?, al 2050, un 20% más o menos, pero además porque Chile tiene el potencial de producir 70 veces más electricidad de la que necesitamos a nivel local. Nuestro sol en el norte, sobre todo, y el viento en distintas partes, sobre todo en la Patagonia, nos permitiría desarrollar 1.900 gigawatts de capacidad de generación eléctrica renovable a muy bajo costo. Y en Chile nuestra matriz tiene 25, ¿no es cierto? Entonces nunca vamos a ser capaces de usar todo ese potencial a nivel local, y el hidrógeno y sus derivados aparecen como la mejor manera de, digámoslo así, envasar el sol, envasar ese viento y poder exportarlo al mundo para que otros países lo ocupen para reducir sus propias emisiones. Entonces, es una agenda importante a nivel local, pero estratégica también para aprovechar nuestro potencial de energía renovable y exportarlo al mundo y generar polos de desarrollo en distintas regiones del país. Esa es la razón principal por la cual estamos empujando esto. Entonces hay una razón, digamos, ética, digámoslo así, de contribuir a la lucha contra el cambio climático, pero también una oportunidad estratégica de desarrollo para el país. Bien. Me interesaría saber dos cosas. Primero, ¿cuáles son las ventajas competitivas especiales de Chile? Que yo sé que al menos acá se han estado transmitiendo de manera clara. ¿Eh? ¿Qué nos diferencia del resto? ¿Por qué podríamos competir bien? Pero también me gustaría saber si es que de alguna manera desde el Estado de Chile se está viendo alguna posibilidad de que el desarrollo de esta nueva industria sea una iniciativa más regional. Lo pregunto desde el propio interés de Garrigues, que tiene oficinas en 4 países de Latinoamérica, varios de los cuales tienen intereses también en desarrollar su propia industria de hidrógeno verde. Colombia, Perú, sabemos que Brasil, Argentina, Uruguay, otros países también están mirando eso. ¿Hay alguna posibilidad de desarrollar iniciativas regionales o esto va a terminar siendo, como ha ocurrido en general con los recursos naturales, iniciativas más bien locales, más allá de ciertas cosas que han ocurrido en Latinoamérica a nivel de integración vía gasoductos, a nivel de integración vía líneas de transmisión? Ese dilema local-regional, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es el liderazgo de Chile y qué posibilidades de que eso ocurra? Sí, la primera parte de la pregunta. Las ventajas principales de Chile en esto son la cantidad y la calidad de los recursos renovables para producir electricidad, ¿no es cierto? Más o menos entre un 50 y un 80% del costo de producción del hidrógeno y sus derivados es el costo de la electricidad, ¿no es cierto? Hay otro componente de costo muy importante, y que es el costo de los electrolizadores, ¿no es cierto? No me quiero poner muy técnico, pero en el fondo es el proceso a través del cual se separa la molécula de agua para obtener el hidrógeno. Esa tecnología va a avanzar probablemente muy rápido en los próximos años en todas partes del mundo, pero en la medida que eso avance, todos los países van a avanzar igual, porque van a adoptar esa tecnología. Es como lo que ha pasado con los paneles solares, ¿cierto? Y al que hay 80% en los últimos años. Entonces ese componente de costo nos genera ventajas de unos países respecto de otros.
Lo que va a diferenciar son la calidad de los recursos renovables para producir electricidad. Y ahí Chile tiene la mejor radiación solar del mundo, 37% de factor de planta en el desierto de Atacama, y probablemente los mejores vientos del mundo. Los factores de planta en Magallanes pueden llegar a 70% en tierra, ¿no es cierto? Onshore, versus, o sea, el Mar del Norte tienen factores de planta que pueden llegar a 55% en los buenos casos, offshore, ¿no es cierto? Más caro, más complejo. Y además en Europa y en algunos países de Asia como Japón, por ejemplo, o Corea, van a ser compradores, pero no tienen suficientes recursos. No es un problema solo de calidad, sino que también de cantidad. Entonces, la calidad de los recursos naturales es la principal ventaja que tiene Chile, además de un ambiente de negocio estable, un mercado energético bien desarrollado, algunas ventajas logísticas, aunque estamos lejos, como es un país angosto, los recursos están siempre cerca de los puertos, entonces las necesidades de inversión en líneas de transmisión o gasoductos son más bajas. Tenemos rutas marítimas abiertas por el Pacífico y el Atlántico, sobre todo desde Magallanes. Pero yo diría que lo principal es la calidad de los recursos naturales. Ahora, cuando uno piensa en la región, a mí me encantaría tener una región que estuviera más integrada en muchos ámbitos, no solamente en el energético, pero sobre todo en el sector energético, que es el que a mí me interesa más, y el sector minero también, yo creo que hay oportunidad ahí. Pero en el sector energético nosotros tenemos distintos recursos naturales en distintos países, ¿no es cierto? Chile tiene muy buen sol y muy buen viento, hay países como Brasil, Uruguay, Paraguay, que tienen, por ejemplo, muy buena hidroelectricidad, ¿no es cierto? Argentina también tiene muy buen sol y buen viento en el sur, tiene gas, ¿no es cierto?, que va a ser un combustible importante en la transición. Entonces, cuando uno piensa que el hidrógeno verde tiene que tener suministro de electricidad constante, barata y renovable, si uno tuviera una matriz eléctrica integrada, ¿no es cierto?, que complementara la hidroelectricidad de unos países con el sol, el viento, etcétera, tendríamos una matriz más robusta y más estable, ¿no es cierto?, por la intermitencia de la energía renovable. Entonces, ahí hay una oportunidad. Confieso que estamos avanzando mucho más lento de lo que a mí al menos me gustaría en la integración, por distintas razones, de regulación, razones geopolíticas, digamos, incluso geográficas en algunos casos. Pero yo creo que ahí hay una oportunidad, que ojalá pudiéramos avanzar más en integración de nuestras matrices eléctricas para, desde ahí, nutrir la electricidad que necesitamos para producir hidrógeno. Ese es un tema. Otro tema es estándares, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos desarrollar ciertos estándares en materia de seguridad, en materia, por ejemplo, de los cargadores. El día que tengamos camiones que operan con hidrógeno, los camiones que pasan de un país a otro, tenemos que tener que los cargadores sean equivalentes, ¿no es cierto?, para que eso pueda funcionar, o sea, tener una red integrada. Lo otro es certificaciones. Nosotros vamos a necesitar gradualmente, y el mundo está avanzando en esto, definir qué significa hidrógeno verde, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los atributos que hay que cumplir para tener esa certificación? Y ahí, si América Latina estuviera trabajando junto y tuviera estándares comunes, también ayudaría a abrir mercado. También hay complementariedad en algunos usos locales, porque este es un mercado que va a ser importante de exportación, pero también hay usos locales, por ejemplo, la minería. Entonces nosotros tenemos minería fuerte en Chile, en Perú, Brasil tiene minería, algo en Argentina, en Colombia. Entonces, si hiciéramos esfuerzos para que la minería a nivel regional fuera adoptando el uso de hidrógeno, por ejemplo, podríamos acelerar el desarrollo de la industria también. Y después yo creo que hay desafíos de infraestructura. Nosotros podríamos eventualmente aprovechar, por ejemplo, los gasoductos que tenemos con Argentina, que se concibieron en su momento para un propósito y que hoy día están subutilizados, podrían eventualmente usarse para mover hidrógeno, ¿no es cierto? Y quizás la última cosa, Luis Felipe, que es importante, nosotros desde que lanzamos la estrategia, varios países nos han contactado de la región para compartir buenas prácticas, ver qué cosas hicimos que ellos podrían aprender, qué cosas nosotros les recomendamos no hacer, ¿no es cierto? Entonces, compartir conocimiento también es un área de cooperación. Pero en el fondo, yo creo que hay mucho espacio, pero tenemos mucho más trabajo que hacer para que esa colaboración efectivamente se materialice. Perfecto. En su respuesta aparecieron tres conceptos que me parecen muy interesantes, que son infraestructura existente, demanda e incentivo a esta, y regulación. Partamos por esta última, por regulación, porque las regulaciones hoy se están construyendo. Entonces, quería más o menos que nos pudiera ilustrar sobre cuál es la estrategia, al menos del gobierno de Chile, con respecto a la regulación local, y una pregunta también regional: ¿cómo anticipa que va a ser el tránsito de esas regulaciones en los congresos, considerando que estamos viviendo un periodo, no solo en Chile, no solo en Latinoamérica, sino que a nivel mundial, bastante convulso políticamente, y donde en general toda nueva iniciativa se mira con escepticismo, y aun cuando uno le pueda poner el adjetivo de verde, y aun cuando sea
efectivo ese adjetivo y real como pocas veces lo ha sido, se mira todo esto con mucha desconfianza por sectores políticos. Sí, es una gran pregunta esa. A ver, para partir por lo primero más concreto, nosotros como parte de nuestra estrategia tenemos todo un pilar de regulación, ¿no es cierto? Creemos que el Estado es esencial que vaya clarificando las reglas del juego para que no sea un cuello de botella para los privados para desarrollar sus proyectos. Entonces, ya lanzamos, por ejemplo, una guía desde la Superintendencia de Electricidad y Combustible, una guía de proyectos especiales de hidrógeno verde, para que la gente sepa qué es lo que tiene que tener o cumplir para efectos de poder obtener aprobación de su proyecto. Eso ya está vigente desde hace algunos meses. En la Ley de Eficiencia Energética que aprobamos también hace algunos meses, incorporamos hacia el final de la tramitación una indicación que habilitó al Ministerio de Energía para regular el hidrógeno. El hidrógeno, como no tenía mucho uso en el pasado, el Ministerio no tenía las herramientas para regularlo. Hoy día ya tenemos legalmente las herramientas. Entonces, lo podemos hacer ahora a partir de reglamentos, normativas, sin tener que volver a pasar por el Congreso, porque esa ley nos habilitó. Eso va a facilitar que esto no se politice. En esa línea estamos trabajando en un reglamento general de instalaciones de hidrógeno, que está en elaboración y esperamos tener vigente a partir de los primeros meses del próximo año, del 2022, ¿no es cierto? Entonces eso va a facilitar, de nuevo, que la gente que quiere desarrollar proyectos sepa cuáles son las reglas que tiene que cumplir. Después hay dos sectores que van a ser muy importantes en la demanda local, que van a ser la minería y el transporte, y en ambos sectores estamos trabajando con las autoridades competentes, digamos, en un caso con Sernagiomín, en el otro caso con el Ministerio de Transporte, para, digamos, redactar la normativa específica para esos sectores, ¿no es cierto?, de seguridad, etcétera, etcétera. Y en términos regulatorios estamos haciendo otra cosa, estamos terminando la redacción de un proyecto de ley que vamos a enviar al Congreso para que las compañías que distribuyen gas natural, ¿no es cierto?, domiciliario, comercial, industrial, vayan gradualmente incorporando una mezcla de hidrógeno verde en sus redes. Esto ya se hace en otros países del mundo. Tenemos un estudio técnico andando para ver qué porcentaje es el máximo que se puede llegar sin tener riesgo de seguridad para usar hidrógeno verde en las redes de gas natural. Y además, esto quizás no es regulación, pero sí es una cosa que tiene que ver con leyes, digámoslo así, que estamos avanzando en dos frentes en materia más bien económica, digámoslo así. Uno, nosotros creamos una comisión especial para que nos ayude a trazar una línea o una trayectoria para fijar impuestos, el impuesto verde, digamos, el impuesto al carbono, ¿no es cierto? Porque hoy día lo que ocurre es que combustibles como el hidrógeno, que son limpios, no compiten en una cancha pareja con los combustibles fósiles, que, ¿no es cierto?, que generan emisiones. Entonces, para emparejar esa cancha frente al mercado, creemos que es muy importante modificar esos impuestos gradualmente para facilitar el desarrollo de esta industria. Y lo otro que estamos haciendo es que estamos trabajando con distintos organismos internacionales para efectos de facilitar el acceso de los proyectos a fondos multilaterales, ¿no es cierto?, del Banco Mundial, de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Ahora, respecto a la parte más política, es difícil saber, vamos a ver cómo evoluciona. Nosotros hemos hecho un esfuerzo deliberado desde el primer día que lanzamos esta estrategia, por hacer de esta estrategia de hidrógeno una estrategia que no sea de este ministro, de este ministerio o de este gobierno, sino que sea una política de Estado. De hecho, yo siempre cuento una anécdota que el año 2019, cuando partimos con esto, me llamó el expresidente Lagos por teléfono un día. Me dice, ministro, llama al presidente Lagos. Y él supo que yo iba a estar en la COP en Madrid a fines del 2019 y que íbamos a tener una conversación sobre hidrógeno. Y él me dijo que le interesaba mucho estar. Yo lo invité, él iba a estar en la COP. Y tuvimos un panel de hidrógeno verde en que estaba el expresidente Lagos, un ministro australiano, gente del mundo privado, y yo fui parte de ese panel también, porque nos pareció importante dar la señal localmente, pero también internacional, de que esta es una política que no es de un gobierno o de un signo político, sino que tiene apoyo transversal. Ahora, estamos ampliando eso desde el principio. Tenemos consejo asesor, hemos armado un grupo de embajadores del hidrógeno que nos ayudan en distintos frentes, también muy transversal políticamente. Ahora, en general nos ha ido bien, ha tenido buena acogida en el Congreso y en los distintos actores relevantes, pero es un esfuerzo permanente porque efectivamente si esto se politiza, digamos, puede complejizar su desarrollo. Pero hasta el momento, toco madera, hemos logrado tener acuerdos bastante transversales en esto. Perfecto. Sobre el tema de infraestructura y vinculándolo también con lo pienso desde la perspectiva de las comunidades,
Pues sabemos que en general el desarrollo de todo tipo de proyectos vinculados a recursos naturales y energía, al final siempre está el not in my backyard, ¿ah? Y que se ha ido haciendo cada vez más intenso, y que desde cierta perspectiva, la verdad es que se mira o desde la perspectiva de la empresa se lamenta la cantidad de oportunidades perdidas, digamos. Y desde la perspectiva de las comunidades, la verdad es que cada vez se organizan más y el trabajo comunitario es muy importante. ¿Qué tan factible ve usted que el día de mañana se puedan utilizar ciertos lugares o incluso reconvertir, por llamar de alguna manera, zonas de sacrificio, lugares donde han existido, qué sé yo, carboneras? Por ejemplo, en Chile, para los que nos están escuchando y que no saben, recientemente, hace un par de semanas simplemente, se anunció el cierre de 4 carboneras, por ejemplo. ¿Qué tan viable ve que el día de mañana esa infraestructura disponible o esa infraestructura que va a haber que desmantelar pueda tener un rol en esto? ¿El gobierno ha visto algo de esto? ¿Ha pensado en incentivos sobre eso? ¿O no? Sí, dos cosas quizás. Primero, respecto a las comunidades en términos más generales. Nosotros hemos visto que el desarrollo de la energía renovable en general tiene buena acogida en las comunidades. En parte porque los proyectos renovables se desarrollan muchas veces en el desierto, donde hay pocas comunidades, ¿no es cierto? Y son tierras que tienen poco uso alternativo, y en general en el norte son tierras de bienes nacionales, o sea, son tierras del Estado. Entonces el acceso a las tierras es más fácil. En el sur, en Magallanes, hemos hecho un esfuerzo deliberado desde el principio de la estrategia de hidrógeno por conversar con las comunidades locales. En Magallanes la tierra en general es privada y los estancieros ven con buenos ojos en general esta industria porque a diferencia de los paneles solares que ocupan el territorio, ¿no es cierto?, la tierra, los aerogeneradores, digamos, son complementarios. Entonces ellos, que en general se dedican a la ganadería de ovejas, digamos, ven la posibilidad de arrendar sus tierras para aerogeneradores como un complemento natural de su negocio ganadero que le da más estabilidad y un flujo de ingresos adicional. Entonces, en general, la acogida hasta el momento ha sido buena en las comunidades locales. Ahora, otra cosa es cuando esto se empieza a masificar y por lo tanto hay que hacer eso siempre con cuidado, con procesos participativos. Desde el punto de vista de la infraestructura existente, efectivamente las centrales a carbón, nosotros hemos estado conversando con varias compañías y hecho algunos estudios, de hecho, con apoyo, por ejemplo, de la agencia alemana, la GIZ, para ver la posible reconversión de esa infraestructura, ¿no es cierto?, de esas centrales que se van a cerrar. Y uno de los usos que aparece como con muy buen potencial es la desalación de agua, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque esa infraestructura tiene concesiones marítimas, está, bueno, obviamente en bahías abrigadas, porque por ahí se descarga hoy día el carbón, tienen bocatomas de agua de mar, tienen líneas de transmisión que hoy día se ocupan para evacuar la energía que se genera con carbón, por ejemplo, a las mineras en el norte, pero en el futuro esa misma línea puede usarse para traer la electricidad que se necesita en la desalación de agua, que es muy intensiva en electricidad, ¿no es cierto? Entonces, y la desalación de agua puede ser muy importante en la producción de hidrógeno porque en el norte es probable que sea, cuando esto sea a gran escala, esa la fuente de agua con la que se produzca el hidrógeno. Entonces, eso va a ser importante porque va a reducir los costos de inversión de los nuevos proyectos, primero, pero segundo porque vuelve al tema de la comunidad, va a ayudar, creemos nosotros, a aumentar la aceptación de esas comunidades locales. Esas comunidades viven una tensión, digámoslo así, porque quieren cerrar las centrales a carbón por los efectos que tienen en contaminación, pero al mismo tiempo esas son fuentes de empleo, y de empleo directo, pero también de actividad económica, ¿no es cierto?, de transporte, alimentación, alojamiento, etc. Entonces, la reconversión de esa infraestructura también va a ayudar a que esas comunidades locales vean con buenos ojos el desarrollo de esta nueva industria. Así que es un esfuerzo que estamos haciendo porque creemos que hay una oportunidad grande. Vinculado con eso, ¿hay alguna tensión, o al menos he leído que la discusión que se instala con respecto a si la industria de hidrógeno verde debería concentrarse en polos o de alguna manera tender como hacia una especie de generación distribuida, por llamarlo de alguna manera, con pequeños polos locales, digamos? ¿Es algo que ustedes estén analizando o esa es una etapa posterior en el desarrollo? ¿Cómo lo visualizan? Nosotros en principio creemos que a ver, un paso atrás. Esto va a depender un poco de cómo evolucione la tecnología, ¿no es cierto? Porque si la tecnología de electrólisis, que es la que tiene los desafíos más grandes hoy día, digamos, de reducción de costos,
avanza como la mayoría de los actores cree hoy día, con los que nosotros hemos conversado, y es que se va a necesitar gran escala para reducir el costo. Es probable que esto se mueva más hacia ciertos polos que a algo muy distribuido, ¿no es cierto? Va a depender de cuál es la escala eficiente, pero hoy día la hipótesis base es que esto va a ser más bien polos donde se va a concentrar esto. Hay infraestructura asociada también, sobre todo en el mercado de exportación, que también necesita escala, ¿no es cierto? Entonces un pequeño proyecto probablemente no tiene la escala necesaria para ser un puerto que pueda operar eficientemente. Entonces nosotros hoy día visualizamos que vamos a partir por dos polos, ¿sí? Yo soy medio escéptico de la tanta planificación del Estado, pero cuando uno mira las ventajas de las distintas zonas, es muy probable que un polo sea Magallanes. Ahí hay cierta infraestructura y capacidades que tiene NAP por su pasado ahí en petróleo y en gas. Ingenieros, puertos, laboratorios, etcétera, etcétera, caminos, etcétera. Y otro polo probablemente cerca de Mejillones, ¿no es cierto? Que de nuevo hay puertos, hay industria, está el sector minero, generación eléctrica, capital humano. Entonces es muy probable que, si yo tuviera que apostar, diría dos polos, Magallanes y Mejillones, digamos. Pero hay otras zonas en el norte que tienen mucho potencial también. Nosotros estamos encargando algunos estudios, por ejemplo, en términos de necesidades de infraestructura enfocados en esos polos, ¿no es cierto? Que son donde están las ventajas principales. Pero va a depender un poco de la evolución de la tecnología, creo yo. Perfecto. Ya para ir cerrando, me interesa saber cómo se concibe al Estado como un potencial generador de demanda de hidrógeno verde, finalmente. Lo han pensado en materia de transporte, de consumo de empresas de Estado, porque ¿cómo se crea el mercado de la demanda? Sí, es una gran pregunta esa, porque esta es una industria que tiene un poco el problema del huevo y la gallina, ¿no? Los productores dicen, yo para poder bajar el costo necesito a alguien que me compre volúmenes grandes. Y los compradores dicen, yo no te voy a comprometer un volumen grande si no tengo un precio bajo. Entonces hay un problema de huevo y gallina, y eso es lo que estamos tratando de resolver. Entonces, estamos haciéndolo desde el Estado en varias cosas, pero no necesariamente con el Estado como el comprador. Entonces, por ejemplo, una demanda natural local es minería. Entonces ahí estamos haciendo una iniciativa con varias empresas mineras privadas, pero también Codelco, para acelerar la adopción del hidrógeno como el combustible que puede reemplazar al diésel en los camiones mineros. Nosotros en Chile tenemos, para que tengan una idea, alrededor de 1.500 camiones mineros de distinto tamaño, pero 1.500, y los más grandes queman 200 litros de diésel por hora. Y ahí funcionan 20 horas al día. Los mineros tratan de hacerlo andar 24 horas al día. Entonces, es mucho diésel. Entonces, ahí hay una demanda natural y nosotros estamos empujando para que las empresas mineras adopten más aceleradamente el uso de hidrógeno. Otro es lo que hablábamos hace algunos minutos, gas natural en las redes. Vamos a pasar una ley para, digamos, imponer estas cuotas de mezcla de hidrógeno con gas natural. Otra fuente de demanda es la refinación de petróleo. ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo, en su refinería hoy usa hidrógeno, que es hidrógeno gris, que emite CO2, ¿no es cierto?, en su fabricación. Entonces estamos trabajando con ENAP para que vaya migrando desde ese hidrógeno gris hacia hidrógeno verde. Y después está la demanda de transporte. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte en los que hablábamos antes de normativa y en algunos pilotos, porque ya la tecnología es más cara que la eléctrica, digamos, o el diésel, que es lo que ocupa en general el transporte público. Pero estamos dando los primeros pasos en regulación y en piloto para ver cómo podemos acelerar la adopción de hidrógeno también en ese segmento. Esos son los mercados naturales de demanda local. Perfecto. Y una última pregunta, y me cuelgo de lo que hablamos antes sobre el componente político de esto, o los riesgos políticos. De alguna manera, cuando yo escucho todo lo que usted ha dicho, yo siento que quizás pudiéramos estar ante una gran oportunidad, al menos en Latinoamérica, en términos que el hidrógeno fuera una industria donde quizá en periodos tan divisivos y con la sociedad tan dividida, donde quizás pudieran confluir aquellas personas que visualizan un rol del Estado como hace tiempo al menos en Latinoamérica no había tenido, en términos de desarrollar industrias de cero. Segundo, donde también hay espacio para empresas que desarrollen negocios rentables, atractivos de largo plazo. Tercero, donde también vemos que el componente verde de reconversión de infraestructura, que es más contaminante y que probablemente ha tenido costos asociados sobre un periodo de tiempo, finalmente confluyen y que pudiera ser
proyectos de alguna manera de unidad nacional versus lo que hemos visto en el último tiempo en los proyectos de recursos naturales y de energía, que no necesariamente lo son, salvo, por cierto, los proyectos de energía renovable que han enfrentado ciertamente menos oposición de lo que venían enfrentando proyectos de energía 10, 15 años atrás. ¿Cómo lo ve usted, si cree que existe efectivamente esa oportunidad? Sí, yo creo que existe. Me encanta ese resumen que tú haces porque es lo que a mí me encantaría que pasara y lo que hemos estado tratando de que ocurra. Y nos ha ido razonablemente bien hasta el momento. Este es un proyecto que genera unidad. Hay mucho consenso en que podemos aprovechar nuestros recursos naturales, pero agregándoles valor, ¿no es cierto?, en una industria nueva que requiere tecnología, requiere inversión. Hay una cosa importante que es cierta en Chile, yo no sé cuán cierta será en otros países, pero en Chile en los últimos años, digamos un par de años, hemos estado en un proceso que muchos han observado de cuestionamiento de qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal, qué tenemos que cambiar, si estamos orgullosos o algunos avergonzados de lo que hemos hecho en los últimos años. Esta es una industria que en general genera, dado el potencial que tenemos, cierto orgullo, ¿no es cierto? Cierto sentimiento de que si hacemos las cosas bien tenemos un potencial en el que podemos, para una industria en la que podemos ser líderes mundiales. Eso también es bien importante, cuando un país ha estado a veces por ciertas voces tan golpeado en su autoestima. La autoestima también es bien importante, ¿no es cierto? A la gente le gusta sentir que podemos hacer las cosas bien, recobrar cierto sentido de optimismo y de confianza en el futuro. Eso también es bien importante. Yo creo que esta es una industria en que el Estado está teniendo un rol, nosotros le estamos dando un rol bien importante, y eso para algunos sectores, sobre todo de la centroizquierda, es importante, ¿no es cierto? Sentir que esto no es solamente una cosa del mundo privado. Aquí puede haber una síntesis de un rol activo del Estado en cooperación con el mundo privado, y eso también genera espacios de unidad. Y hay una cosa adicional, bueno, el tema del cambio climático que hablamos al principio, que es muy importante ese sentido de propósito y de ética con las futuras generaciones. Y hay una cosa adicional que a mí me gusta mucho este proyecto, y es que Chile ha sido históricamente un país muy centralista, muy en que las decisiones, ¿no es cierto?, el poder económico, político, etcétera, está muy concentrado en la zona central, en Santiago, digamos. Y dada la dispersión o la distribución que tienen los recursos naturales para producir electricidad y por lo tanto hidrógeno, están desde Magallanes en el extremo sur hasta el desierto de Atacama en el norte. Esta es una industria que puede descentralizar de alguna manera nuestro país también, ¿no es cierto? Generar polos de desarrollo en lugares que han estado, digamos, como en la periferia, en todos los sentidos. Entonces, yo creo que esa combinación de atributos, sumado a que puede limpiar otras industrias como la minería, el transporte que hemos hablado, a mí me tienen optimista de que pueda ser una agenda común que sume muchas voluntades y que podamos, y esto es importante, sostener los esfuerzos en el tiempo. Estas cosas o sea, si es que a partir del próximo año esto decae, no va a ocurrir. Esto es una carrera a 30 años plazo, digamos, y hay que sostener los esfuerzos. Entonces ese consenso político transversal es muy importante porque nos va a permitir sostener los esfuerzos y esperar, o sea, o darle el tiempo para que dé fruto, que es lo que todos queremos nosotros. Eso, muchas gracias. La verdad es que sobre esto podríamos hablar 4 horas o más, pero sabemos que los webinars son difíciles en esta época telemática y uno captura la atención de los asistentes por poco tiempo. Yo creo que ha estado muy, muy entretenido, muy interesante. Muchas gracias. Gracias a nombre de Garrigues. Vamos a seguir con la segunda parte ahora de este evento. Muchas gracias, Luis Felipe, por la invitación y un abrazo a todos. Muchísimas gracias a Luis Felipe y al viceministro por haber aceptado esta invitación, porque para nosotros desde el grupo de público LATAM de Garrigues resultaba fundamental poder contar con el acompañamiento de un actor de tanta relevancia en un tema de completo interés. Mi nombre es Adriana Espinosa, yo soy la socia encargada del área de infraestructura en la oficina de Garrigues, Bogotá, y para mí es un infinito placer poderles presentar el panel que, como se los comentó José Miguel, es el segundo módulo de nuestro evento. Este panel va a ser un conversatorio que espero que ustedes disfruten, donde vamos a hablar un poco del tema del hidrógeno verde, no solo de la perspectiva de regulación, sino también desde el punto de vista técnico, para que todos tengamos el conocimiento de lo que estamos hablando, de qué se trata el hidrógeno verde, y podamos conocer algunas perspectivas en Europa y adicionalmente algunas opiniones desde el punto de vista
de Latinoamérica. En este panel hemos invitado amigos del equipo Garrigues. Tenemos con nosotros a Claudio Tavilo, que está en las oficinas de Chile de G-Advisory, que es la consultoría técnica de Garrigues, y para nosotros es un placer que él haya aceptado esta invitación para que nos cuente un poco desde una perspectiva distinta a la jurídica su visión sobre el hidrógeno verde. Adicionalmente, de nuestra oficina de Madrid nos acompaña Victoria Esteban y Álvaro Valle. Victoria tiene amplísima experiencia en temas medioambientales y de energía, y Álvaro es muy cercano a Latinoamérica. Álvaro fue socio director en la oficina de Lima y es experto en financiamiento y en financiamiento de proyectos, claro, está relacionados con temas de energía. Y adicionalmente, pues nuestro evento lo van a moderar dos miembros del equipo de Público Latam, que son Roberto Torres, que está en nuestras oficinas de México, experto también en temas de energía y regulatorios, y Eduardo Ortega, de nuestra oficina de Lima, quien también tiene amplia experiencia en temas de energía y regulatorios. Luego esperemos que este panel sea de su completo agrado. Para comenzar con nuestro panel del día de hoy, en línea con esa razón ética que estaría detrás del desarrollo de la industria del hidrógeno verde, que nos mencionaba el ministro chileno de Energía y Minas al inicio de su exposición, consistente en contribuir en el avance global frente al cambio climático, nos interesa profundizar más en el papel que puede jugar el hidrógeno verde en la consecución de los objetivos de neutralidad de emisiones trazados a nivel global. Sobre este tema en particular, y antes que nada, Claudio, nos interesaría que nos ayudes en terminar de comprender desde una perspectiva técnica y económica qué es en realidad esto que llamamos hidrógeno verde y cuál es la cadena de valor de esta industria. Posteriormente, Victoria, nos interesaría nos comentes cómo es que el desarrollo de esta industria nos ayudaría a aproximarnos a los objetivos de neutralidad de emisiones trazados a nivel global y aprovechando tu experiencia, especialmente en la Unión Europea y en España en particular. Perfecto. Un gusto saludarte, Roberto. También un saludo a los que nos acompañan en este seminario. Y me parece una buena pregunta para partir la conversación, porque quienes trabajamos en el mercado eléctrico o en la industria de la energía, yo creo que hemos sido testigos cómo durante los últimos 2 años el tema del hidrógeno verde se ha tomado prácticamente todo evento o seminario del mercado, pero era un tema, como mencionaba Luis Felipe en el bloque anterior, que hace 3-4 años no estaba sobre la mesa. Y si además consideramos que los usos actuales del hidrógeno en general están centralizados en procesos industriales y en etapas intermedias de los distintos procesos en que se utiliza, está muy lejos del consumidor final. Por lo tanto es razonable que quizás muchos de nosotros no estemos tan familiarizados de qué es el hidrógeno, en qué se utiliza, y menos aún de cuáles son las perspectivas a futuro y de por qué es un combustible tan importante que nos convoca en esta mañana. Entonces, antes de entrar en la respuesta directamente de qué es el hidrógeno verde, me gustaría poner sobre la mesa 3 temas generales para dar algo de contexto. Y en primer lugar, tener presente que cuando hablamos del hidrógeno, hablamos del elemento más abundante que tenemos en el universo. Por lo tanto, qué duda cabe que estamos hablando de un elemento renovable. En segundo lugar, a pesar de su abundancia, acá en la Tierra no lo encontramos como un elemento libre, sino que siempre lo encontramos como parte de distintos compuestos. Por ejemplo, el agua, que mencionaba también el viceministro anteriormente, que se compone de hidrógeno y oxígeno, está presente en el gas natural, está presente en el carbón. Por lo tanto, para poder obtener este hidrógeno se necesita aplicar tecnología, se necesita utilizar distintos procedimientos de manera de poder capturar este hidrógeno y poder utilizarlo. Y el tercer elemento, para cerrar el contexto, es por qué es tan importante el hidrógeno verde. Porque si lo consideramos en su rol como un combustible, por ejemplo, si lo llevamos al transporte, que quizás es el ejemplo más fácil y más intuitivo de poder entender, si reemplazamos el combustible tradicional que utilizamos por hidrógeno, el hidrógeno en el proceso de combustión necesita mezclarse con oxígeno, y por lo tanto cuando tengo hidrógeno, tengo oxígeno que se mezcla, el residuo de ese proceso de combustión finalmente es agua o vapor de agua, por lo tanto estoy eliminando completamente CO2, gases de efecto invernadero,
Por lo tanto, es un driver importantísimo que nos puede llevar a vencer de una buena vez esta lucha contra el cambio climático en el que estamos todos los países inmersos. Ahora, dicho eso, alguien se podría preguntar, bueno, si es que el hidrógeno lo tenemos hace tanto tiempo y tiene todas estas bondades tan maravillosas, ¿por qué estamos recién en el año 2021 hablando del hidrógeno y no partimos esta conversación muchísimos años atrás? Y la respuesta es bastante sencilla, porque a día de hoy aproximadamente el 96% del hidrógeno que se produce hoy en día no viene de fuentes renovables, sino que se obtiene a través del gas natural, se obtiene a través del carbón, y lo que ocurre es que en ese proceso productivo a través del cual yo extraigo el hidrógeno, finalmente se termina emitiendo igualmente CO2 que se puede emitir al medio ambiente, en cuyo caso hablamos del hidrógeno gris, que seguramente se han topado con ese nombre. Hidrógeno gris es cuando saco el hidrógeno y el CO2 se emite a la atmósfera. El segundo caso más conocido es el hidrógeno azul, en cuyo caso este CO2, en vez de emitirlo a la atmósfera, se captura para poder utilizar ese CO2 como un subproducto en algún otro proceso, o se transporta y se lleva a algún lugar de almacenamiento donde tiene que estar muchísimos años. Se habla de en torno a 100 años que debería estar ese CO2 almacenado para que no genere un riesgo para la atmósfera. Pero independiente de los dos mecanismos actuales, hay emisión de CO2 al medio ambiente, y por lo tanto difícilmente podríamos estar hablando de un combustible renovable, de un combustible amigable con el medio ambiente, cuando en su proceso productivo estamos igualmente emitiendo CO2 a la atmósfera. Entonces, aquí es donde aparece este tercer mecanismo de obtención del hidrógeno, y que es algo que ha entrado fuertemente en los últimos años, y es a través de la electrolización, que es lo que mencionaba anteriormente también el ministro. A través de la electrólisis, que es este mecanismo que puedo obtener el hidrógeno, hay dos insumos principales. Uno es el agua, que es un insumo renovable. En aquellos lugares donde quizás tenemos algunas complejidades de acceso al agua, se puede utilizar igualmente el agua desalada. Y en segundo lugar, un elemento principal es la energía eléctrica. Y hoy en día, con la importante reducción de costos que han tenido la tecnología fotovoltaica, la tecnología eólica, que son quizás las dos tecnologías que mayormente se utilizan, podemos entonces obtener esa energía eléctrica que necesita el proceso de electrólisis a través de fuentes completamente renovables. Entonces, con esta tecnología ya podemos hablar derechamente de un combustible completamente amigable con el medio ambiente, porque si miramos la foto completa del proceso desde la producción hasta su utilización, en ninguna fase tenemos emisión de gases de efecto invernadero o CO2 al medio ambiente, y este es el que llamamos, y es el famoso hidrógeno verde, que no es más que el mismo hidrógeno que hemos venido utilizando hace muchos años atrás, pero que en su proceso productivo no tenemos ningún tipo de emisión al medio ambiente, y por lo tanto ya hablamos de esta nueva tecnología que nos puede ayudar derechamente en la lucha contra el cambio climático. Pues muchas gracias, Claudio, por esta explicación que viene muy bien al hilo para contestar a la pregunta que me ha indicado antes Roberto, ¿no? Al final, el hidrógeno verde, tanto en el ámbito español como en el ámbito comunitario, se posiciona como uno de los principales vectores energéticos para lograr el objetivo que tiene la Unión Europea de tener una economía climáticamente neutra con una contaminación cero en 2050. Y en ello porque hay varios motivos, debido, en primer lugar, a que los objetivos de transición energética, tanto a nivel español como a nivel comunitario, son cada vez más exigentes. Luego, además, porque el hidrógeno verde nos permite descarbonizar unos usos de difícil electrificación, como es, por ejemplo, el uso del transporte o la aviación. Además, porque el hidrógeno verde es almacenable y así nos permite almacenar los excedentes de la energía eléctrica renovable y hacer que las energías renovables sean más gestionables. Además, como había indicado Claudio, es en principio una fuente de recursos inagotable y puede ser producido localmente, lo que permite reducir la dependencia energética. Además, es una tecnología madura y además el descenso del precio de los electrolizadores está haciendo que esta cuestión se vaya implementando en proyectos piloto de la Unión Europea y de España para ver si esta tecnología realmente nos permite llegar a cumplir estos objetivos de contaminación cero en 2050. Con base a estos motivos, tanto la Unión Europea como España ha elaborado diferentes instrumentos jurídicos de soft law, o sea, lo que son planes, estrategias y hojas de ruta, donde se identifican las barreras y también las incertidumbres que existen para proponer objetivos y medidas que nos permitan alcanzar ese objetivo de contaminación cero en 2050.
Una de las estrategias más importantes es la estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra, que fue aprobada por la Comisión Europea el 8 de julio de 2020. En esta estrategia ya la Comisión establece 3 horizontes temporales. En una primera fase, en el horizonte 2020 a 2024, se pretende instalar al menos 6 gigavatios de electrolizadores, pero sobre todo para descarbonizar aquellos sectores que ya estaban haciendo uso del hidrógeno. Como bien ha explicado Claudio, en el sector químico ya se está utilizando ciertos hidrógenos azules o grises que no eran hidrógeno renovable, hidrógeno verde. Pues se va a intentar incorporar ese sector renovable para que este tipo de sectores no emitan esa carga contaminante que estaban haciendo hasta ahora. En una segunda fase, en los años 2025 a 2030, se va a intentar implantar al menos 40 gigavatios y ya se va a intentar incorporar en otras áreas y sectores que no estaban utilizando el hidrógeno verde hasta ahora, como es, por ejemplo, en la fabricación de acero, en el sector del ferrocarril o en algunas aplicaciones en el transporte marítimo. Ya en la tercera fase, entre los años 2030 y 2050, se va a intentar introducir la tecnología de hidrógeno verde en otros sectores que son más difíciles de descarbonizar, como es, por ejemplo, el sector de la aviación o el sector de la edificación. Otra de las estrategias también bastante importantes que es a nivel del contexto europeo es la Estrategia Europea para el Hidrógeno que aprobó el Parlamento Europeo el 19 de mayo de 2021, en el que insta a la Comisión a realizar una serie de medidas para desarrollar e impulsar esta tecnología. Para ello se insta a la Comisión a que se desarrolle un mercado de hidrógeno y se proporcione un marco regulatorio estable. Para ello se considera de suma importancia que se clasifique jurídicamente los tipos de hidrógeno y además que se aprueben una serie de normas de certificación, como son las garantías de origen, para que los consumidores puedan elegir conscientemente de la solución que más sostenible y más acorde sea a sus necesidades. Asimismo, el Parlamento insta a la Comisión también a que velen para que cualquier infraestructura que se construya de ahora en adelante o que se utilice en adelante en el mundo del gas sea compatible con este hidrógeno puro. Además de estas estrategias, hay un mecanismo en la Unión Europea de recuperación y resiliencia que se ha promovido para ayudar en este tiempo de economía convulsa de los tiempos del COVID, en el que dentro de esta aportación de fondos de más de 672.500 millones de euros, se indica que al menos un 37% de esos recursos sean destinados a la transición verde. Estos recursos, que luego os detallaré para España, se tienen que destinar dentro de la transición verde, parte de ella lo que es el hidrógeno verde. Finalmente, hay una cuestión bastante importante en la Unión Europea, que es la aprobación de la Ley Europea del Clima, en el que se determina uno de los objetivos más ambiciosos que ha tenido la Unión Europea dentro del Pacto Verde Europeo. Dentro de este Pacto Verde Europeo, que ahora con esta ley se convierte en vinculante, se pretende que la sociedad europea sea climáticamente neutra en el año 2050. Y se incorpora además un objetivo intermedio de aquí a 2030 en el que se reduzcan los gases de efecto invernadero a un mínimo del 55%. Por lo tanto, con estas estrategias y con estos objetivos, así como con los fondos que están destinando, entendemos que la Unión Europea está promoviendo e impulsando con mucho énfasis este tipo de tecnología. Pero no solamente es a nivel de la Unión Europea, también a nivel país. Hay que destacar que muchos países europeos y de fuera de Europa están apoyando este tipo de tecnología. En el año 2017 solo había unos pocos países que tenían una estrategia, una ruta para la implantación y desarrollo del hidrógeno verde. Países como Francia, Japón y Corea tenían estas estrategias, pero ya actualmente hay más de 17 países que han aprobado y elaborado estas estrategias y más de 20 países están ya elaborando nuevas estrategias para ello. Por ejemplo, China, o Holanda, Portugal, Reino Unido, Italia, también España. Y en España tenemos una hoja de ruta y una serie de normas, instrumentos que también promueven el impulso de esta tecnología. Entre otras normas recientes tenemos la Ley de Cambio Climático, que obliga al Gobierno a aprobar estrategias y planes que fomenten
este tipo de tecnologías y este tipo de gases renovables como es el biogás o como es el hidrógeno verde. Y además, dentro de lo que es la canalización de los fondos europeos dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, se ha incorporado una línea de inversión para impulsar la transición ecológica, en el que se deben destinar más del 40% de los fondos de la Unión Europea a este tipo de proyectos. Dentro de los más de 140.000 millones de euros que se van a invertir dentro del plan de recuperación, el 40% deben estar destinados a la transición ecológica. Y dentro de la transición ecológica, uno de los componentes más importantes que se pueden identificar es el hidrógeno verde. De hecho, antes de 2023 se prevé que se implanten proyectos que sumen más de 1.555 millones de euros. A la luz de estas estrategias y planes globales, el Consejo de Ministros aprobó el año pasado, en octubre, una hoja de ruta de hidrógeno en el que se incorporan más de 36 medidas específicas para garantizar y para impulsar este tipo de tecnología. Esta hoja de ruta se divide en varias líneas de actuación, entre ellas una línea de actuación para desarrollar instrumentos regulatorios, como es la eliminación de barreras administrativas o la creación de ese sistema de garantías de origen que tanto la Comisión como el Parlamento Europeo están muy interesados en desarrollar, como otro tipo de medidas de fomento, como es las exenciones fiscales o incentivos económicos, otros instrumentos transversales o de sectoriales en la industria o en los clústeres de hidrógeno, transporte, etcétera. Otro tipo de medidas más específicas, siempre destinadas a poder alcanzar ese objetivo del que hablamos inicialmente, de neutralidad climática en 2050, y entendiendo que esta herramienta, como es la tecnología del hidrógeno verde, va a ser parte fundamental en este mundo que nos aboca a la reducción de los gases de efecto invernadero. Muy bien, muchas gracias Claudio y Victoria por sus intervenciones. Siguiendo una de las ideas mencionadas por Victoria en torno al papel del hidrógeno verde en el cumplimiento de objetivos de neutralidad de emisiones, encontramos muy interesante la experiencia europea y española, ¿no? Ya que los objetivos de los diferentes países latinoamericanos, pues de alguna forma se encuentran alineados con lo que se tiene plasmado a nivel global. Por ello, es importante tomar nota de las acciones que se vienen desplegando en otras latitudes para poder aproximarnos cada vez más a nuestras propias metas. Pues bien, el viceministro chileno de Energía y Minas también mencionaba algunos retos o desafíos en el caso chileno que estaban tratando de resolver en relación con la tecnología requerida para el desarrollo eficiente de la industria del hidrógeno verde en la región. Claudio, nos interesaría mucho, nos pudieras comentar cuáles serían los principales retos o desafíos a los que estaría aludiendo el ministro y si nos estamos acercando a nivel global a una solución desde el punto de vista técnico, por ejemplo, en términos de almacenamiento, transporte, distribución eficiente del hidrógeno, o es acaso que las soluciones dependen pues, de factores locales vinculados a cada realidad. Sí, mira, a ver, yo diría que efectivamente hay diversos desafíos de una tecnología que está incipiente, que está recién entrando en el mercado, pero yo diría que el desafío principal a día de hoy del hidrógeno verde tiene que ver con el precio principalmente, y para tener rangos de referencia, por ejemplo, el hidrógeno gris que comentamos en un principio, que emite directamente el CO2 a la atmósfera, se estima que el costo de producción de 1 kilo de hidrógeno ronda entre los 0,8 y 1,6 euros por kilo aproximadamente. Obviamente el rango depende de la ubicación, el acceso a las materias primas, etc. Para el caso del hidrógeno azul, que tiene este proceso adicional de capturar las emisiones de CO2, el costo de producción está en torno al 1,3 y 2,2 euros por kilo. Y para el caso del hidrógeno verde, de nuevo, haciendo la salvedad que este precio varía de la ubicación, de la calidad del recurso renovable que puedas tener, pero se estima que debiera estar en torno a los 5,4 euros por kilo. Es decir, si quisiéramos que el hidrógeno verde pudiera competir con las tecnologías actuales, deberíamos conseguir aproximadamente una reducción de un 80%
en el precio de producción que tiene a día de hoy. Lo que suena bastante desafiante, pero si tomamos como ejemplo, y esto lo mencionaba también el viceministro en el bloque anterior, el caso de los paneles fotovoltaicos, precisamente han tenido una baja en el costo de producción de en torno al 80% en los últimos 10 a 15 años. Por lo tanto, es una meta que se ve bastante desafiante, pero tenemos experiencia que puede ser perfectamente realizable. Ahora, esta reducción, ¿por dónde la podríamos conseguir? Principalmente por el lado de la demanda. En la medida que logremos masificar el uso del hidrógeno, vamos a poder acceder a un mejor nivel de precio, y por otro lado, a través de la tecnología, que también pueda ir avanzando y de esa manera lograr una reducción de precios por el otro lado. En términos de la demanda, ¿cuáles podrían ser las áreas por donde se podría fomentar el consumo del hidrógeno? Y en primer lugar, si nos referimos directamente al mercado eléctrico, por ejemplo, uno de los grandes consumidores de gas natural son las centrales de ciclo combinado, que utilizan el gas natural como combustible principal, y en esos casos se podría, por ejemplo, introducir un cierto porcentaje de hidrógeno en el combustible que utilizan estas centrales, y como es un consumo muy masivo, eso nos abre un mercado completamente nuevo de consumo del hidrógeno. Por otro lado, también, que también lo mencionó el viceministro en su minuto, es producir ciertos hidrocarburos sintéticos a través del hidrógeno verde. En este caso hay algunos desafíos técnicos más importantes, porque durante estos procesos igualmente se generan algunas emisiones que no son deseadas. Por lo tanto, aquí uno diría que el I+D tiene que avanzar para poder abrir y fomentar esa línea de consumo también del hidrógeno. Un tercer punto que lo mencionamos anteriormente tiene relación con el transporte. Principalmente si consideramos que el transporte representa aproximadamente el 20% del consumo de energía a nivel global. Por lo tanto, si lográramos reemplazar los combustibles fósiles que se utilizan actualmente y los reemplazamos por hidrógeno, abrimos un mercado enorme para el hidrógeno verde. Y esto además tiene mayor relevancia si consideramos que la Agencia Europea para la Calidad del Aire ha estimado en más de 500.000 las muertes prematuras de personas por vivir en un ambiente contaminado, entiéndase con niveles altos de partículas, elevados niveles de NOx que están por encima de los niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y además, para poner sobre la mesa, se estima que más del 90% de la población mundial está expuesta a calidad o niveles de aire. Por lo tanto, si logramos introducir y reemplazar en el transporte los combustibles actuales por el hidrógeno verde, además de atacar el tema medioambiental, de reducir las emisiones de CO2, también estamos afectando directamente la calidad de vida de las personas. Y en el transporte también es importante considerar que no es una competencia a la electromovilidad, que quizás es el mercado que se ha estado moviendo más rápido durante los últimos años, porque de acuerdo a los diversos estudios que se han realizado para medios de transporte que no son tan intensivos en términos de distancia que necesitan recorrer, por ejemplo, el parámetro que se utiliza, si yo recorro menos de 100 kilómetros por día, se estima que la electromovilidad debiera ser el mecanismo más eficiente y económicamente rentable para ese tipo de medio de transporte. Ya cuando hablamos de un transporte masivo por sobre los 100 kilómetros por día, entonces el hidrógeno empieza a ser competitivo y hace mayor sentido desde el punto de vista económico. Por lo tanto, son dos tecnologías que se complementan perfectamente y pueden ir avanzando en paralelo. Y cuando hablamos de transporte, no solo nos referimos al transporte terrestre, como lo mencionó Victoria también en su minuto, tenemos el transporte marítimo, transporte fluvial, transporte ferroviario, algunos transportes menores, que puede ser la bicicleta, alguna maquinaria menor que se utiliza en la industria, lo que por supuesto nos lleva a otro desafío de contar con las hidrolineras o las hidrogeneras, que se llama si es que tú generas el hidrógeno en el mismo punto donde se abastece. Entonces, contar con toda esa red disponible va a ser un avance necesario y un desafío para lograr masificar el hidrógeno en los medios de transporte. Otro mercado también que se puede abrir es el uso del hidrógeno para calefacción o producción de calor. En este caso hay desafíos tecnológicos, hay que cambiar los quemadores para que puedan operar con el hidrógeno, a la temperatura de trabajo que tiene, a la velocidad de llama que tiene el hidrógeno, y hay un desafío tecnológico importante para lograr esa adecuación. Esto implica también cambiar algunos materiales para que se evite la corrosión, hay ciertas fragilidades de los metales que se pudiera tener. Por lo tanto, hay un desafío importante en términos de la infraestructura para poder utilizar el hidrógeno como una fuente de obtención de calor.
y de esa manera abrir este nuevo mercado hacia el hidrógeno. La buena noticia de esto es que se estima que el hidrógeno verde debiera ser ya competitivo en la producción de calor hacia el año 2030. Por lo tanto, esto nos da un rango de tiempo en el que los productores, en el que los consumidores, los clientes puedan ir haciendo las adaptaciones necesarias en sus equipos, de manera que de aquí al 2030, cuando logremos ya este precio competitivo, la adaptación pueda ser lo más rápido posible. Y finalmente, desde el punto de vista de la inversión, los electrolizadores, se estima que al año 2019 el costo de inversión rondaba los 1.200 euros por kilowatt aproximadamente, y se estima que pronto, ya estamos en el corto plazo, debiéramos estar viendo un precio en el rango de los 450 euros por kilowatt. Por lo tanto, es una reducción de precio bastante significativa, y que si lo sumamos a la reducción de precio constante que estamos viendo en la producción de energía eléctrica, por medio de las centrales fotovoltaicas, por medio de las centrales eólicas, vemos que podemos llegar efectivamente a este 80% de reducción de precio, que es la principal meta para que el hidrógeno verde pueda competir con el hidrógeno convencional que tenemos a día de hoy, en un periodo que no debiera ser muy extenso. Y finalmente, reducción de precio, tanto en la inversión como en la masificación del consumo del hidrógeno verde, va a venir principalmente de las mejoras tecnológicas, de los nuevos materiales que pudieran ir surgiendo para poder operar con el hidrógeno verde, el aprendizaje, hay una curva natural de ir aprendiendo estas nuevas tecnologías, las economías de escalas que vamos a lograr con la masividad del consumo, y finalmente mayor competencia en la medida que mayores productores y suministradores se vayan sumando al mercado del hidrógeno verde, y de esa manera lograr este precio que se habla de meta entre 0,9 y 1,4 euros por kilo de producción de hidrógeno a partir del hidrógeno verde, que es el que estamos comentando. Así que yo diría que principalmente ahí está el principal desafío, que es el precio, y cómo llego a precio me abre una serie de otros desafíos en términos del consumo y de la inversión. Hola, les saluda Eduardo Ortega, asociado senior de Garrigues en Perú, del Departamento de Derecho Público. Antes que nada, Claudio, agradecerte por tu intervención. Realmente nos parece importantísimo destacar esto que mencionabas en relación a la importancia de promover el I+D en esta industria en particular, en la energía en general, a nivel local, pero también sin perder de vista que existen soluciones globales que ciertamente permiten o están en la búsqueda o en esa búsqueda constante de lograr superar estos desafíos técnicos que bien valdría replicar para desarrollar también esta industria en los distintos países de Latinoamérica. En ese sentido, y en definitiva, y siempre estamos de alguna manera orgullosos de ello, es importantísimo la labor que desarrolla GE Advisory acompañando también a todos nuestros clientes. Y es una ventaja dado el conocimiento global que han venido adquiriendo en sus distintas operaciones y en los distintos proyectos que ven a nivel internacional. Bien, para ir cerrando esta segunda parte del evento, el viceministro de Energía y Minas de Chile pues, nos mencionaba algunos aspectos importantes en relación a lo que todo inversionista esperaría razonablemente para poder desarrollar proyectos de esta naturaleza, como por ejemplo, y bien lo señalaba Victoria también, la importancia que tiene un marco normativo estable y un marco normativo moderno además. Álvaro, aprovechando tu experiencia durante la estancia de varios años que has tenido en Latinoamérica, pero especialmente también tu experiencia en financiamientos con componentes multijurisdiccionales, ¿cómo es que ves que viene evolucionando actualmente el financiamiento de proyectos de hidrógeno verde a nivel internacional? ¿Y cuáles crees que son esos principales retos o desafíos que debería atenderse en la región y desde cada país en la región para poder desarrollar con éxito esta industria? Y posteriormente, Victoria, algo que anotabas en tu intervención, que la verdad que nos ha parecido muy interesante, es esto de las garantías de origen. Quisiéramos que por favor nos cuentes un poco más de ello y especialmente si crees que deberían necesariamente contemplarse a nivel normativo en nuestros países en Latinoamérica para promover precisamente las inversiones. Álvaro. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Pues un gusto estar con ustedes hoy. Yo creo que el financiamiento de una industria incipiente como la del hidrógeno verde pues podría seguir un camino parecido al que hemos vivido en las 2 últimas décadas con los proyectos de energía renovable. Como bien conoce Claudio, la verdad es que siempre que hay una nueva tecnología, el punto de partida para el financiamiento es sin duda que los financiadores se puedan familiarizar con esa tecnología
y confiar en su seguridad y su eficiencia. Digamos que ese es el punto de salida. Al margen de ello, yo creo que los retos y desafíos para el financiamiento han sido en gran medida expuestos en las intervenciones anteriores, con el ejemplo chileno claro que explicaba el viceministro, ¿no? Este esfuerzo yo creo que es particularmente importante para una tecnología como el hidrógeno verde, que afecta a varios sectores, al industrial, a la movilidad, al sector energético, y que además abarca toda la cadena de valor, desde la producción de electrolizadores hasta la generación de la demanda, de manera que el reto es importante. Y es al amparo de este régimen que bueno, de esperar que vayan naciendo relaciones contractuales entre los fabricantes, los generadores, los consumidores, que con el tiempo debería permitir la generación de flujos de caja sobre los que más adelante se puedan cimentar esquemas de financiamiento. Y en este sentido, por ejemplo, ya se están viendo algunas iniciativas, algunos elementos, algunas señales de mercado, como proyectos que se comienzan a articular sobre contratos de suministro o de compraventa de hidrógeno verde, ¿no? HPAs por las siglas en inglés. Claro, el objetivo y al mismo tiempo la dificultad consiste en que ese financiamiento se base cada vez más en la calidad de los activos en lugar de la calidad crediticia de los impulsores de los proyectos, ¿no? Es decir, menos contra el balance del sponsor y más en una modalidad project finance, ¿no? Pero hasta que la madurez del mercado permita avanzar hacia estructuras de financiamiento de este tipo project finance, ya sea sin recurso o con un recurso limitado a los promotores de los proyectos, pues tenemos que atravesar una etapa previa que es más o menos en la que estamos actualmente, ¿no? Donde hay pues, proyectos piloto, también hay grandes proyectos en seña, pero cuyos costes todavía no son competitivos con el hidrógeno tradicional. Pues bien, en esta fase inicial, la verdad es que hay una coincidencia general y experiencias anteriores de mercado con otras tecnologías así lo avalan, el impulso y el apoyo del sector público va a ser clave. Y lo puede ser de manera directa, por ejemplo, participando en las administraciones públicas en proyectos. Puede darse, por ejemplo, en proyectos de movilidad urbana, con flotas propulsadas por hidrógeno verde, ya sean de titularidad pública o bajo un régimen concesional. Y en este sentido, quiero también destacar el valor que pueden tener los esquemas de colaboración público-privadas que están tan extendidos en Latinoamérica. Yo creo que va a ser una herramienta muy útil para estos tipos de proyectos y que ya es muy conocida y está asentada en la práctica del continente. Sin duda yo creo que va a ser una palanca de máxima utilidad. Y por otro lado, además de la participación directa en los proyectos, el financiamiento público va a ser muy relevante para alcanzar el objetivo de que la tecnología del hidrógeno verde sea verdaderamente competitiva y favorezca el ingreso cada vez más de la iniciativa privada. En este sentido, en Europa, pues hay muchos países que están poniendo en marcha ayudas financieras directas. Muchísimas vienen de fondos europeos, porque la Unión Europea, como mencionaba Victoria antes, tiene un foco como foco avanzar de manera muy ambiciosa en objetivos de descarbonización en los próximos años. Ya ha llegado a anunciar que pretende movilizar hasta 500.000 millones de euros para su implementación. Para ello, pues, se han articulado muchos programas. Algunos ejemplos son los famosos fondos de recuperación de la Unión Europea, fondos de innovación que están dotados con 10.000 millones de euros hasta el 2030, o el programa Horizon, por ejemplo. Hay muchos otros, ¿no? Pero junto a esta financiación y fondos provenientes de la Unión Europea, yo quería destacar una idea que es el papel que pueden desempeñar también las instituciones multilaterales. En Europa ese papel puede ser desempeñado por el Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, pero en Latinoamérica el Banco Mundial, organismos dependientes, la CAF, otras instituciones que ya están muy presentes en el mercado, creo que pueden contribuir de manera muy decisiva a impulsar el hidrógeno verde.
De manera que en esta fase inicial, con algún apoyo público, pero aún con pocas experiencias de financiamiento comercial hasta el momento, ¿no? Más allá de estos pequeños proyectos o proyectos experimentales o que aún están en desarrollo. Lo que se está viendo en el mercado es que son de verdad las grandes corporaciones o las empresas internacionales las que pueden lanzarse a financiar estos proyectos, con o sin subvenciones, ¿no? Y lo hacen o lo están haciendo con fondos propios o con financiamiento, pero con respaldo en su balance corporativo, en el sentido que comentaba antes. Y aquí hay una idea que bien reflejada en la experiencia en cuanto a la financiación vía equity de este tipo de proyectos, porque estamos viendo que en muchos casos los proyectos de hidrógeno verde se están articulando sobre la base de joint ventures, es decir, que rara vez son emprendidos por empresas en solitario. La participación de socios en este tipo de proyectos es muy diversa y abarca desde empresas del sector energético, los fabricantes, entidades públicas, institutos de investigación tecnológica y también incluso a los usuarios finales del hidrógeno, de manera que se procura integrar a todos o a muchos de los participantes de la cadena de valor del hidrógeno verde y con el objetivo de asegurar que tanto el despliegue de la infraestructura del hidrógeno verde como al final el objetivo último que cierra el círculo es que haya efectivamente un uso efectivo de las aplicaciones finales, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo proyectos anunciados en mercado que integran a más de 20 o hasta 30 socios, ¿no? De este perfil diverso que apuntaba. Yo creo que este es un elemento que puede ser muy atractivo para las entidades financiadoras, el hecho de integrar a todos los participantes de la cadena en el proyecto y que se embarquen además en el equity de los proyectos. Es sin duda una señal de confianza y de compromiso con esta tecnología y con el futuro de los proyectos. Y de esta manera, bueno, pues a medida que madure la tecnología y con este apoyo público inicial, sin duda se incrementará progresivamente la presencia de la banca comercial, de financiamiento privado, de instituciones de diverso tipo, fondos de infraestructuras, fondos de venture capital que en esta etapa inicial pueden tener un papel especialmente importante, también aseguradoras, ¿no? De una manera pues muy parecida a la que vimos en otros sectores, como el que mencionaba antes, las energías renovables, ¿no? Así que, bueno, esperemos poco a poco que el hidrógeno verde pueda alcanzar este financiamiento que necesita para su desarrollo y avanzar por el mismo camino de éxito que las renovables. Pues gracias, Álvaro, por ese detalle de la financiación y del impulso de las energías renovables. Y respecto a lo que nos comentabas, Eduardo, de la pregunta sobre si es necesario que se desarrolle una normativa de garantías de origen, yo creo que en Latinoamérica, igual que se pretende hacer en la Unión Europea y en España, yo creo que es muy útil también para en el contexto de las financiaciones y el desarrollo y la comparativa internacional. Es decir, el hecho de que podamos tener una clasificación del hidrógeno similar a otros países del mundo a nivel internacional, saber que el origen de ese hidrógeno es realmente renovable y que además sea equiparable y dé unas señales de precio adecuadas al consumidor y puedan competir a nivel internacional, creemos que es muy importante para que se pueda desarrollar a nivel mundial, internacional, y que no solamente sea una cuestión de los países europeos o americanos. Entonces, es importante que estas normas se detallen a nivel internacional y pueda dar lugar así a que este mercado sea equiparable en todo el mundo, no solamente en ciertos submercados o a nivel más local. Entonces, sí, creemos que debería de desarrollarse también, y a la luz de que ahora mismo tanto Europa como ciertos países europeos están desarrollando ya esa normativa, puede ser un buen momento para intentar implementar esos mismos niveles de certificación y de estandarización de manera similar, ¿no? Para tener siempre un estándar que nos permita comparar en el mercado, ¿no?
Coincidimos plenamente, Victoria. Álvaro, Victoria, muchísimas gracias por sus intervenciones. Queda claro que si queremos desarrollar esta industria en los países en Latinoamérica, pues más allá de los importantes objetivos que ciertamente se persiguen, como nos lo comentaba Victoria en un inicio, de reducción de emisiones y hacer frente al cambio climático, y además de las innovaciones tecnológicas que puedan lograr alcanzarse, por ejemplo, como nos comentaba Claudio, frente a los desafíos o los retos que tiene la propia industria, existen algunos asuntos importantes que debemos atender en nuestros países para poder atraer la inversión privada y lograr explotar al máximo las potencialidades de nuestra región, que en definitiva se tienen, por ejemplo, en cuanto a la existencia de fuentes de recursos renovables, que es evidente que es una de las ventajas de Latinoamérica en general. Ya nos lo había expuesto el ministro de Chile en relación a la energía solar, por ejemplo, y los países como Chile y Perú, que tienen pues precisamente esta fuente y la potencialidad de desarrollarla aún más. Y en varios países de la región, la fuente, por ejemplo, hídrica, que ayudaría pues a no solamente a atender el tema de la producción del hidrógeno, sino también a continuar con este impulso del uso de energías renovables a nivel global. Dicho esto, pues a continuación le doy el pase nuevamente a Roberto para unas palabras finales e ir cerrando ya nuestro panel. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a cada uno de nuestros panelistas por sus muy interesantes intervenciones y un agradecimiento muy especial a todos los que nos han podido acompañar el día de hoy. Esperamos que el evento haya sido de su interés y nos ponemos a su disposición como Garrigues en cada uno de los 12 países y 4 continentes en los que tenemos presencia. Si desean conocer un poco más sobre el estado de la cuestión en cada uno de los países, pues los invitamos a revisar nuestro portal web www.garrigues.com, en el que podrán encontrar una publicación especial a este respecto. Esperamos encontrarnos pronto nuevamente. Muchas gracias.